Hola, queridos cebaiditos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos de nuevo. La verdad es que me hubiese gustado que esta última clase fuese un poquito más presencial, o por lo menos con alguien más. Ahora me toca a mí solita, pero bueno, fue por razones de fuerza mayor, así que bueno, nos toca hacerlo desde acá, así que les saludo con la paz del Señor. Espero que a pesar de que no nos podamos eh, ver mutuamente, puedan aprovechar esta clase que les pueda servir y que, bueno, al ser la última también podamos sacarle todo el jugo posible. Mi intención era poder vernos y que, bueno, los que generalmente se conectan puedan sacarse las dudas que quedan con lo último de la materia, pero bueno, por ahí lo que estaba pensando es darle la posibilidad de que eh, si quedase alguna duda, podríamos organizar por lo menos una videollamada por el grupo de WhatsApp en algún momento que todos nos pongamos de acuerdo si es que es necesario por alguna duda que quede con respecto al último trabajo, con respecto a la aprobación de la materia, con algún tema que haya quedado quizás colgado o que no hayan entendido bien o que quisieran reforzar. Estaba pensando en que podíamos hacer esa posibilidad de una videollamada como para sacarse algunas dudas puntuales. Y si no, también, como siempre les digo, tienen la posibilidad de conversar conmigo o entre ustedes también en el grupo, que sirva también de retroalimentación y que, bueno, por ahí darle el provecho eso, a ese grupo que tenemos. Si no, también me pueden preguntar de manera privada al WhatsApp, saben que no tengo ningún drama. Así que bueno, justamente por esto de no poder compartir juntos esta última clase, quisiera que tengan esa posibilidad y que con toda libertad me puedan decir. Pero bueno, nos toca hacerlo de esta manera ahora, así que bueno, como digo, estoy acá solita, después ustedes la van a ver y bueno, quiero que bueno, que terminemos esta materia, esta última unidad que nos queda con la mayor información posible, pero que también, bueno, sea llevadera. Es un poco más difícil haciéndolo sola, creo que es un poco más aburrido también para ustedes, pero bueno, vamos a tratar de ponerle onda y que sea lo más linda posible. Quisiera que ustedes ahí, cuando vean esta charla, esta clase, mejor dicho, puedan orar conmigo, así como voy a dirigirlos ahora, así que bueno, tómense un momentito para entre toda la vorágine que vienen, que por ahí no sé si pueden todos escuchar esta clase tranquila, pero por lo menos que este momento de oración sea tranquilo para todos nosotros y que podamos realmente conectarnos con Dios, así Él va a ser quien nos guía en lo que queda de esta materia. Así que oramos. Padre Celestial, que estás en los cielos y que también estás presente en este momento con nosotros. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad de poder grabar la clase, Señor, de tener esta última clase con los alumnos, Señor. Te pido la bendición especial, tu bendición especial sobre cada uno de ellos, Señor, que los guíes, que los acompañes, Señor. Gracias por ponerlos también en mi camino. Sé, Señor, que es una gran responsabilidad y te pido de todo corazón que me ayudes a ser humilde y sabia para poder guiarlos conforme a tu voluntad, Señor. Que las palabras que tenga para decirles hoy que estén iluminadas por ti, que las cosas que hagamos, que salgan a partir de esta materia, Señor, sean conforme a tu voluntad, que sean tus hechos a través de nosotros, Señor, que podamos ser tus manos, Señor, acá en la tierra, que podamos ser tu boca también, tus oídos, Señor, tu escucha. Ayudando, Señor, a que esta, como todas las materias, sean para servirte, para servir a otros, para hacer esos puentes, Señor, entre tú y el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios, a discernir las cosas, a poder tener una escucha activa, Señor. Te pido con todo el corazón que me guíes en esta oportunidad, en esta última clase, para poder dar de lo mejor, Señor, lo mejor posible esto que queda, y que también prestes los oídos de los alumnos, Señor, para poder aprender lo que quieres transmitir en esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo. Te pido perdón por mis faltas, te pido que no las tengas en cuenta, Señor, sino que me ayudes a mejorar, a cambiar para ti, Señor. Te agradezco por todo infinitamente. Agradezco
tu comprensión, tu misericordia, tu ayuda en todo este tiempo juntos. Te pido que bendigas este último año de cursada de mis queridos Ebaiditos, Señor, y que los acompañes en todo momento, que les des fuerza para terminar a los que van a terminar y que les des fuerza también para continuar a los que le queda un recorrido un poquito más largo. Gracias, Señor, por ellos, bendecilos, cuidalos, protegelos, dales tu amor, que puedan sentir tu amor cada día, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús elevamos esta oración. Amén. Bueno, antes de ir con la, con el PowerPoint, quiero compartirles el, el, el sílabo, perdón. Ahora no están acá para que les pregunte si ven, así que espero que vean. Este es el sílabo que está corregido, ya está subido, creo, a la plataforma. Está corregido porque la última actividad está un poquito cambiada y acá está y quisiera leerla, perdón, con ustedes, porque acá está el trabajo final, digamos que, como les había dicho la vez pasada, correspondía al 50% de la aprobación de esta materia. Ya ustedes vinieron haciendo los otros dos trabajos y este, como les había dicho, es una concatenación con lo anterior. Entonces les quiero leer lo que dice acá, que es lo que ustedes van a tener que hacer. Después, si queda alguna duda, ya les digo que pueden sacárselas por WhatsApp, por comunicándose conmigo, así que no se preocupen por eso si es que algo no quedó claro. Espero ser lo más clara posible, pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, en este trabajo, digamos, todos son importantes, así que no por tener el 50% de la aprobación va a ser más importante que los otros. En este caso, como se corresponde con el final, con el trabajo final, la idea de este trabajo es que ustedes puedan englobar todo lo trabajado en toda la materia, pero con una particularidad de que como ustedes ya cursaron consejería cristiana, van a tener que tener algunos conceptos de esa materia que ya la aprobaron, porque como ustedes saben, esta materia vendría a ser como correlativa con consejería cristiana. Entonces, sí tiene como su nivel de importancia, pero no necesariamente los otros dejan de ser importantes, porque si ustedes no hacen el primero y el segundo, y no lo aprueban, digamos, el tercero no va a tener mucho sentido, ¿se entiende? Entonces, todos son importantes. Entonces, en este último trabajo, ustedes van a tener que, como dice ahí, realizar un escrito, obviamente, donde plasmen todo lo aprendido en todo el curso con citas de al menos tres fuentes, es decir, tres libros por lo menos. Aparte de todas las citas bíblicas, o sea, la Biblia no cuenta como libro porque la Biblia tiene que estar en todo. Quizás es algo que no dije, pero creo que es obvio de que es nuestra base y tiene que estar presente en todo momento. O sea, tiene que ser nuestro libro de referencia, el mayor libro de referencia. Todos los otros son anexos y tiene que estar en articulación con los dos trabajos anteriores, ¿sí? Entonces, en este, como dice ahí, deberán destacar lo que consideren a corregir de lo que hicieron en estos últimos. Entonces, si hay algo que ustedes consideran que no hicieron bien en el foro, por ejemplo, o sea, en el foro no, sino en la primera entrevista que tuvieron con esa persona, si hay algo que ustedes dicen, no, capaz que yo hubiese preguntado esto, me hubiese quedado más callada, hubiese dado lugar a tal cosa, hubiera hecho esto, lo otro, pueden ponerlo acá. Y también las cosas que ustedes consideran a corregir de el trabajo número 2, también la idea es que puedan tener esta corrección en este último trabajo. Además, tendrán en cuenta lo aprendido, acá está lo que les decía hoy, en la materia de consejería cristiana, aplicando algunas de las recomendaciones, ideas, técnicas, etcétera, o sea, algunas de las cosas aprendidas el año pasado. Entonces, en este trabajo tiene que quedar plasmado que ustedes aplicarían algo de consejería cristiana. ¿Se entiende? O sea, se entiende que ustedes ya tienen aprobada consejería cristiana,
entendieron las técnicas, entendieron las recomendaciones de qué hacer cuando uno se acerca a la persona, qué decir, qué no decir, eh, si aplicarían la técnica directiva, no directiva. Ustedes, eh, la mayoría, habrán tenido solamente una oportunidad de conversar con esta persona porque fue la primera entrevista. Entonces no tienen la experiencia de lo que habrían hecho, pero pueden poner como un supuesto. Bueno, en el caso de esta persona, lo que yo podría sugerir es eh, la lectura de ciertos libros, ciertos pasajes, haría otras preguntas, enfocaría sobre esta técnica, podría hacer tal cosa, ¿se entiende? Entonces, todo eso tiene que ver con consejería cristiana y tiene que estar plasmado. No necesariamente tiene que ser muy largo, pero sí que a mí me dejen claro que ustedes pueden articular este caso con la materia pasada, ¿se entiende? Porque si aprobaron, se supone que lo saben. Si no, a revolver un poco el libro. El trabajo tendrá que tener entre 5 y 8 páginas, no más, no menos, sin considerar la parte de bibliografía, ¿sí? Se escribirá en Word, letra Arial número 12, y se exigirá pulcritud y respeto por las fuentes que se estén citando. Estas deberán ser incluidas en los pies de página. Además, se calificará la ortografía y redacción. Y la fecha límite de entrega es el domingo 28 de abril. Bueno, este vendría a ser el trabajo final. Si queda alguna duda, pregúntenme. Si no, pongan para atrás el video, traten de escucharlo de nuevo y me preguntan sin ningún drama. Este vendría a ser el trabajo final. Entonces, con esto, una vez aprobado este, ya tienen aprobada la materia. Ahora sí, vamos a seguir con lo que es la unidad número 5 que es la última, y con esto vamos a ir terminando nuestra materia. Habíamos quedado en algunas recomendaciones de qué hacer cuando nos encontramos con la persona a ayudar, ¿no? Con el doliente. Entonces, habíamos visto lo que era ser empáticos, ¿no? Entonces, el reflejo de sentimientos, la concretización, la atención psicológica están enmarcados dentro de la empatía. Y fíjense que Carl Rogers habla, da como un concepto de lo que es la empatía, quisiera leerlo. Él dice, sentir el mundo más íntimo de los valores personales del cliente, del paciente, del doliente, como si fuese propio. Eso es la empatía. Pero sin perder nunca la cualidad del cómo sí. Eso es empatía. Es decir, ¿cómo se sentiría estar en el lugar de esa persona? Yo puedo analizar un cómo sería, pero siempre es un cómo sí. El cómo sí quiere decir un supuesto, un pensamiento, no un sentimiento real. Es decir, no internalizo la emoción del otro, sino que intento comprender al otro desde un cómo sí. Sentir su confusión o su timidez o su ira o su sensación de ser tratado injustamente como si fuesen propios, pero sin que el miedo propio y la sospecha propia se confundan con los suyos. Tal es la condición que estoy intentando describir y que estimo esencial para establecer una relación productiva. ¿Qué quiere decir esto? Es que para que uno pueda entablar realmente una relación con el otro y que el otro pueda sentir nuestra ayuda, para que nosotros podamos realmente ayudar, tenemos que tratar de sentir como el otro. Pero es un como el otro, es un supuesto, es un tratar de entender. No es entender al 100%, no es comprender al 100% porque yo no soy la otra persona. Entonces siempre tengo que tratar de que mis miedos no se interpongan con es decir, que no tengo que dejar que aparezcan muchos miedos en relación, mis miedos en relación a esto que me está contando el otro. Los miedos tienen que ser, los miedos que el otro transmite tienen que ser del otro. Yo puedo imaginármelos, tratar de pensarlos, de comprenderlos, pero no introyectar ese miedo. Y no dejar que mis miedos
ataquen a esa relación, ¿no? Porque si no, no va a terminar siendo empática. Em, y acá dice que para comprender el sentido de la empatía se puede pensar desde un ejemplo. Y dice así, una joven señora casada, madre de 2 hijos, llega al hospital de urgencia presa de una crisis ansiosa, con la petición del médico de cabecera de ser ingresada con urgencia. Es decir, que ya fue derivada, ¿no? La paciente, además del evidente estado de agitación, se queja de dolores abdominales y disnea. La disnea es la discapacidad, sí, la dificultad para respirar. De, de la amnesia resulta que sí, de la amnesia, ay, anamnesia, perdón, me parece raro. La anamnesis es como la entrevista que se le hace para conocer los síntomas, son preguntas, digamos. Resulta que padece desde algunas semanas una parasitosis intestinal que aunque tratada no está todavía resuelta. El médico de cabecera había intentado tranquilizarla explicándole que la parasitosis que padecía era del todo ligera y que con curas adecuadas curaría pronto, por lo cual la reacción ansiosa que presentaba era desproporcionada e injustificada. Sin embargo, aquellas explicaciones razonables no habían conseguido tranquilizarla. Ella seguía sintiendo que algo se movía dentro, sentía ahogo y tenía que ser ingresada. En la urgencia, el médico de guardia, después de haber recogido las noticias esenciales de la anamnesia, examinó cuidadosamente a la paciente y en conclusión le dijo más o menos así. Se trata efectivamente de una parasitosis intestinal, probablemente una teniasis. Su médico la está curando adecuadamente y con toda probabilidad, siguiendo el tratamiento prescripto, pronto estará bien. Pero comprendo que el tener la tenia y el hecho mismo de que después del primer ciclo de tratamiento no está aún curada, puede crearle una gran ansiedad como la que ahora tiene. Fíjense que este segundo médico pone en práctica el concepto de la empatía. Es decir, que él no está justificando la reacción desproporcionada de esta paciente. Sin embargo, está poniendo en palabras lo que ella está sintiendo y la está tratando de entender. Fíjense que es difícil encontrar respuestas comprensivas o empáticas, incluso a veces de parte de los médicos, o incluso de nosotros mismos, con cualquier persona, no necesariamente hace falta ser médico. Entonces, podemos, a partir de este ejemplo, buscar ciertas formas de responder frente a situaciones que, que generen confusión para la persona, que generen malestar, que generen dolor, ¿no? O sea, buscar respuestas posibles para los dolientes. Una de las respuestas puede ser valorativa, que dice que consiste en expresar como un juicio moral, que puede ser positivo o negativo. En este caso, eh, el ejemplo podría ser, señora, usted es propensa a tomarlo todo demasiado en serio. Después de todo, la mayor parte de las mujeres atraviesa un periodo difícil a su edad. Fíjense que acá él pone un juicio de valor. En este caso, la respuesta valorativa lo que intenta hacer o lo que tiende a hacer es indicar a la persona lo que debería hacer, cómo debería sentirse. Esa puede ser la respuesta valorativa. La respuesta interpretativa tiende a dar una explicación a lo que está pasando. Usted está totalmente sometida a la tensión y la vida le parece pesada. A veces la respuesta interpretativa puede servir porque, como digo, pone en palabras lo que la persona está sintiendo. Pero ojo con esto porque podemos estar interpretando erróneamente. A veces interpretar erróneamente puede dar pie a que la persona nos diga, no, la verdad es que no es así. Y de ahí surge otra charla. Pero siempre hay que tener en cuenta que la respuesta interpretativa también tiene que estar bajo la guía de la empatía, si no, no sirve. La respuesta interpretativa, como digo, sirve como para dar una explicación que tiende a querer ayudar a la persona a comprender lo que está viviendo. Pero ojo con eso porque, como digo, a veces puede que la persona esté como desorientada y decir, ah, sí, sí, me pasa esto, es verdad.
y no se pone a analizar realmente si es así o no. Em, Después está la respuesta de apoyo. La respuesta de apoyo podría sonar como, no señora, usted solo está pasando un momento difícil. Tenga confianza, confianza, las cosas terminarán arreglándose. Es como una promesa, ¿no? Que ofrece aliento y un consuelo que trata de tranquilizar a la persona para que reduzca esos niveles de ansiedad. Puede servir en un primer momento, pero esa respuesta no siempre tiene que estar porque no sabemos si realmente lo que le pasa se le va a pasar. Entonces, a veces sirve como para calmar la ansiedad, pero tienen que ser, hay que tratar de no dar como que la respuesta de apoyo sean promesas que no sabemos. Después hay otro tipo de respuesta que es la respuesta investigativa, que lo que tiende a hacer es como recabar más información para poder discutir ese problema con la persona, para poder tener otros puntos de vista. Entonces trata de hacer que la persona piense un poco más, ¿no? Em, ¿Cómo va, por ejemplo, su relación con su marido? Podría ser como preguntar más cosas, eso es muy interesante. Entonces trata de buscar un poco más allá. Después está la respuesta de solución inmediata al problema, que acá, y que creo que mucha gente cae en esto, caemos en esto de ofrecer consejos, alternativas, como decirle al otro lo que podría hacer. Señora, valdría la pena que hablase de ello al médico, podría ayudarla mucho. A veces es como sugerir cosas que ayuden, a veces puede ser lavarse las manos. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Eh, a veces la solución no está en dar una respuesta inmediata, porque la solución no siempre viene enseguida, entonces dar como una respuesta veloz alivia como más nuestra ansiedad que eh, tratar de resolver el problema, ¿se entiende? Y por último está la respuesta empática en sí misma, que es, puede ser, por ejemplo, señora, le inquieta mucho sentirse así perturbada, no encontrarle ya sentido alguno a su vida cotidiana. A veces llega incluso a preguntarse si es normal. Es como que de nuevo pone en palabras lo que le está pasando, pero recaba información de acuerdo a lo que la persona le estuvo diciendo. Entonces, va un poquito más allá, ¿no? Como que la respuesta empática se arriesga, pero ¿por qué? Porque la persona que lo dice, o sea, el interlocutor, trata realmente de ponerse en los zapatos de la otra persona, es decir, a ver realmente cómo está sintiendo esta persona. Esta mujer realmente le está pasando mal. No tiene sentido estar más así, entonces se inquieta sobremanera y entonces es donde la persona que da esa respuesta empática la da realmente. Entonces es el resultado de un proceso activo y exige mucho compromiso porque la respuesta empática empieza ahí, pero no termina ahí, tipo, te atiendo y listo, te derivo, sino que trata de involucrarse un poquito más. Acá vemos un ejemplo médico, pero pensémoslo en nuestras situaciones, de que nos invita a comprometernos un poquito más, a tomarnos un tiempo, a escuchar. A veces quizás charlemos una sola vez con la persona, pero no con eso resulta darle menos importancia, ¿no? Entonces implica concentrarse completamente, colocándose en su punto de vista, darle el tiempo, darle la escucha. eh, Ayudar a la persona a pensar. Entonces, esa vendría a ser como la respuesta empática en sí misma. Nosotros como que tendemos o nos inclinamos, ¿no? Eh, Más que nada a, a dar consejos, a tranquilizar, a proponer soluciones inmediatas, ¿no? Entonces, es como que eso en nuestras relaciones cotidianas siempre está presente, es como algo muy inculcado, ¿no? Que viene de por sí, viene solo. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque tenemos también a la par la tendencia de juzgar, de interpretar, de querer eh, creer que sabemos, ¿no? Y entonces, al contrario, digamos, la respuesta empática presenta como ese grado de compromiso mayor en el que nos hace corrernos del sentido de juez y poder ponernos en ser en el lugar de la otra persona. Em, Acá les quiero traer como
un fragmento de un coloquio que puede explicar un poquito lo que es la respuesta empática. Dice, buenas tardes, señora Inés, ¿cómo va? Muy mal. No tengo un centímetro del cuerpo que esté sin dolor. Además, esta flebitis que no termina nunca. Veo que sufre mucho con todos estos dolores y estas largas curas. A veces me parece que ya no puedo más, pero luego pasa y sigo adelante, aunque todo me parece inútil. Quizás resulta más difícil cuando no se está sostenido por una fuerte esperanza. Para esperar, habría que ver algo concreto, resultados. En cambio, cada vez es peor. Mejor sería que me dijeran la verdad, al menos sabría cómo están las cosas. Breve pausa, darle tiempo, que procese lo que dijo. Si entiendo bien, es justamente el vivir en una incertidumbre continua lo que le hace daño. Justamente, y porque me parece que se burlan de mí. Quizás crean que yo no soy capaz de soportar la verdad, pero no soy tonta. Pausa nuevamente. El hecho de que no le digan toda la verdad hace que se sienta en un ambiente de desconfianza, dar como puntos suspensivos. A fin de cuentas se trata de mí, de mi vida. Puede que me quede poca. Al menos que pueda saberlo, puedo arreglar mis asuntos. Y el médico le dice, o el interlocutor, puede que en estos momentos de la vida le parezca aún más importante, como un bien que corre peligro de perder. Me parece que tengo aún muchas cosas que hacer. Hasta ahora casi siempre he trabajado, he luchado mucho, sufrí mucho cuando murió mi marido y tuve que trabajar mucho para salir adelante. Luego fue también la enfermedad de mi hija lo que me atribuló. Ahora podía vivir un poco tranquila con mis nietecitos, que me quieren mucho, y me gustaría verlos crecer bien, pues vivimos en un mundo malo con tantas cosas torcidas. Bueno, y ahí sigue la charla, ¿no? Pero fíjense cómo dar respuestas empáticas por parte de este médico hizo que la paciente se abriera a contar cosas que quizás en cualquier consulta que no tiene esta empatía no las diría y son clave también para la salud física, ¿no? Ahora, vemos que en la empatía también hay otros conceptos que son importantes y uno es la capacidad de confrontación. La capacidad de confrontación, fíjense que nosotros vimos un poquito algo parecido en esto, que es la concretización, que dice cuando uno nombra con palabras concretas cómo son las cosas. Y la confrontación tiene un tinte de concretización porque decimos las cosas como son de buena manera, pero lo que hace la confrontación es ayudar a la persona a pensarse desde una responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Como ya vimos, eh, pensarse desde un lugar responsable, no desde víctima, es decir, qué cosas son mías, cómo yo decido cómo afrontar esto. Hay cosas anteriores que explican cómo estoy, que quizás no justifican cómo estoy, pero es ahora el momento en el que a mí me toca como adulto hacerme cargo de lo que me está pasando. Entonces, eh, no se trata de un juicio o un ataque, o sea, la confrontación no quiere decir atacar al otro. Por eso también hay que cuidar las palabras, por eso tiene que estar dentro de un marco empático, lejos de ser jueces, tratando de comprender al otro desde una mirada lo más neutra posible. Entonces, ayudar no significa solamente escuchar y comprender, sino que ayudar tiene que ver también con que intento que la persona pueda hacerse cargo de lo que le está pasando. Entonces, como dice ahí, la confrontación ayuda a hacer eficaz la relación de ayuda. Cuando la persona pone a pensar realmente en sus actos, sus acciones, sus pensamientos, que los saque de su zona de confort, que lo haga pensar en algo distinto, que lo desestructure. Entonces, confrontar significa poner a la persona delante de las incoherencias de su obra, de modo que pueda hacerse responsable de ellas. Entonces, es una actitud que hace mirar hacia adentro, hacia la persona, ¿no? Que la persona pueda verse. Ahora, la práctica de la confrontación se hace un poco difícil porque
generalmente nosotros estamos como muy arraigados a la idea de la aprobación. Entonces, muchas veces tenemos miedo de ser reprobados por el otro, rechazados, entonces tendemos de manera innata a buscar la aprobación con los otros. Y cuando marcamos ciertas cosas, sabemos que no siempre va a ser bien recibido porque la persona tiene defensas, tiene eh, todo una pared a veces que no nos deja como llegar. Entonces, la intención de la confrontación es dejar pensando a la persona. Y a veces no va a ser bien recibido, eso es lo interesante. Por eso eh, se hace difícil a veces la confrontación. Nosotros como que tendemos a querer buscar una respuesta gratificante de parte de la persona y no siempre se consigue eso con base de en la confrontación. Ahora, la confrontación solo puede surgir o surtir, mejor dicho, un efecto positivo si tiene una intención de ayudar, ¿sí? De que la persona salga adelante. Si la intención de la confrontación va a ser, eh, no va a ser esta, digamos, va a ser como poner en jaque a la persona, va a ser que se sienta mal, va a ser como eh, que solo reconozca el pecado y listo, entonces como que va a quedar en algo que no va a ayudar, o sea, que va a quedar ahí, digamos, no va a servir para nada, al contrario, puede ser peor. Entonces la intención siempre tiene que ser ayudar. Eh, y tiene que ser una relación que esté lo suficientemente fuerte en cierto sentido para que esa confrontación pueda ser bien recibida. Cuando es alguien como muy nuevo, generalmente cuando no hay vínculo, esa confrontación no surte un buen efecto porque la persona se aísla y después ya no quiere escucharlos más, digamos. Entonces, una confrontación bien ejecutada permite ayudar al enfermo, al doliente, a romper de ese encierro que tiene, del repliegue emocional que tiene, el repliegue sobre sí mismo, y utilizar ciertos eh, recursos que tenía, que le podemos dar nosotros para poder pensar las cosas de una manera distinta. Entonces, quiero leerles también otro ejemplo para pensarlo entre una enfermera y un paciente. La enfermera dice, buenos días, señora C. Buenos días, enfermera. De nuevo estoy aquí. No podía permanecer en casa con esta disnea, la dificultad para respirar. Ha hecho bien en volver con nosotros. No se sentirá sola y sabe que la ayudamos gustos. Sí, eh, estoy muy reconocida, no sé por qué hice así, por haberme aceptado enseguida. Además, o sea, como que está agradecida por haberlos aceptado enseguida. Además, aquí todo me resulta familiar. Sí, está algo desmejorada, no podía quedarse en casa, aunque no estuviese sola. La paciente dice, ya no puedo más. Mi amiga y mis hijos iban todos los días a verme, pero es terrible pasar las noches. No consigo dormir bien de noche y ya hace tiempo. Ahora se ha juntado esta terrible disnea que me da miedo. ¿Tiene miedo en el hospital? Aquí me siento segura. Mire estas palabras encima de mi cama. Indica una frase. Levanto mis ojos a los montes de donde viene mi auxilio, Salmo 121. Las leo siempre. Estas palabras me dan fuerza. Tengo necesidad de ser ayudada. Quiero volver a trabajar. ¿Teme no poder trabajar más? Lo temo mucho y pensar que trabajo tan a gusto. Además, tengo la impresión de que no me dicen la verdad. Tampoco mi hija, que me ha podido leer el diagnóstico, que ha podido leer el diagnóstico. Ella trabaja en la Mutual. ¿Ha hablado alguna vez con el doctor Z de sus miedos? Lo haría con gusto, estaría siempre tan contento. Está siempre tan contento. Me dice también que pronto podré reanudar mis tareas domésticas. Consigue rebatir todas mis elucubraciones. Y a pensar, y a pesar de ello, sigue con estos pensamientos. Sí, porque me siento cada vez más postrada. Ahora no consigo ponerme de pie. Sin embargo, todos son tan buenos conmigo, incluso el doctor M, de la unidad de al lado, que me ha dado una palmada en la espalda. También ha venido a verme mi hermano, con el cual no tengo muy buenas relaciones. Las enfermeras han satisfecho todos mis deseos. ¿Qué es lo que no marcha?
La enfermera le dice, tengo la impresión de que usted piensa que le ocultan algo. Tengo miedo, tengo mucho miedo, la verdad, porque quiero vivir. Ahora estoy de nuevo internada y sin duda me recuperaré. Leamos una vez más el escrito, dice la enfermera. Levanto mis ojos a los montes, a Dios, de donde viene mi auxilio. Ayuda para vivir, ayuda para soportar la enfermedad, ayuda también para aceptar la verdad. ¿Quiere que le lea el salmo del que está tomada esta frase? Con mucho gusto. Entonces le lee el Salmo 121. La protección de Dios en este momento es para mí particularmente importante. Vuelve otra enfermera, otra vez, y pronto sí, continúa la charla. Bueno, en ese sentido es como poder confrontar a la persona con el miedo. Todo está enmarcado en la empatía, si podemos ver de nuevo esto, ¿no? Y en ese sentido es como que la enfermera lo que hace sutilmente es poner sus miedos en la mesa, ¿no? Es como que le hace saber, le hace dar cuenta a la persona de que tiene miedo porque, de que le estén ocultando algo, pone en evidencia su miedo a morir, entonces la confronta, la ayuda a pensar de otra manera. No sabemos si ayuda, si resulta, si siguió con buen efecto o no, pero sí fue un ejemplo de confrontación. Bueno, voy a preguntar, ¿se entiende? Pero no va a haber nadie que me responda. Vamos a ir a otra partecita de lo que es esta unidad, y es a lo que ya vimos en la unidad 1, pero ahora vamos a verlo un poquitito más en profundidad, que es la iglesia como comunidad terapéutica. Y vamos a ver que hay una gran importancia de una comunión solidaria en la iglesia. Esto es clave, digamos, nosotros tenemos que tratar eh, como cristianos, incluso acá desde el seminario, ¿no? A fomentar esto en la iglesia, que seamos eh, los que lleven adelante que esto pueda empezar a verse un poquito más. Nosotros vemos en muchos ejemplos de la iglesia de que realmente funciona así. O sea, no es que está todo mal, ¿no? Hay un montón de cosas re buenas. Sin embargo, creo que siempre nos falta y que esto es interesante que falte porque nos impulsa a mejorar un poco más. Y quizás de acá puede surgir, como decía también en la materia de consejería cristiana, eh, algún, algún ministerio, algún círculo, algún área, como quieran llamarlo, eh, de acompañamiento a los dolientes, a los enfermos, de grupos de consejeros cristianos. Entonces, fomentar esto en la iglesia es súper interesante. Ahora, vemos que como trabajo de grupo nosotros vimos con anterioridad que el trabajo de grupo comenzó con Jesús, digamos. Desde el momento uno que Jesús empezó a expandir el Evangelio, no lo hizo solo, sino que tomó a 12 personas que lo ayudaron con esto y que incluso, bueno, vemos cómo después fue tomando a otras personas, ¿no? Pero sin embargo, el trabajo de grupo empezó con él y nos deja esta idea de que no estamos solos, que no está bueno estar solos y que si estamos juntos tiene que ser para algo bueno. Entonces nosotros tenemos que reavivar las actividades que sean de pequeños grupos. Y en esto hablamos de eh, lo que es el asesoramiento pastoral. No solo, como siempre digo, desde los pastores, sino desde las personas que se capaciten para hacer un acompañamiento eh, de la pastoral en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, es una de las mayores contribuciones que puede hacer la iglesia, es esto del acompañamiento a enfermos y dolientes. Todos los grupos eclesiásticos deberían ser emocionalmente acogedores, desde el grupo de damas, desde el grupo de adultos mayores, de hombres, de servicio,
de ropero, de limpiar la iglesia, de jóvenes, todos tienen que ser emocionalmente acogedores porque tienen la función de servir y hacer cosas por los otros, pero también hacer sentir pertenencia a las personas que están dentro, sobre todo a las que llegan como nuevas, pero también a las que están hace mucho tiempo, porque a veces se da por sentado que el que está hace mucho tiempo como que ya está en todo y a veces son personas también que necesitan de ese fomentar estar unidos. Los grupos lo que hacen es aumentar, al aumentar el sentido de pertenencia, de que somos parte de esto, aumenta la autoestima, porque a veces resultan los grupos de jóvenes y ¿por qué no? No solo, que es lo más importante, eh, tiene que estar el avivamiento espiritual, sino que también tienen que ser grupos emocionalmente acogedores porque hacen que los jóvenes, los adolescentes puedan sentirse parte. Es una de las edades clave, digamos, para sentirse parte, ¿no? Que justamente es la búsqueda de la identidad. Entonces, la iglesia puede, pero debe también ser la comunidad sanadora que reconcilia al ser humano con Dios, con los demás y consigo mismo. A ver qué. eh, Bueno, algo interesante de los grupos es que es interesante que es importante que los líderes, en el mejor de los casos, sean personas emocional y espiritualmente maduras para poder llevar adelante eh, las funciones básicas y también las de proyección de la iglesia, ¿no? Porque si no hay líderes emocional y espiritualmente estables, las cosas no van a estar bien. Eso no quiere decir que el líder no pueda tener, no pueda ser un ser humano, ¿no? Pero sí es interesante desarrollar la emocionalidad estable y una espiritualidad estable porque es la base para otro. Eh, bueno, hay ciertas formas en que la iglesia puede llegar a ser una comunidad terapéutica y en este sentido tiene que haber una actitud a los demás que sea de cuidado, de amor mutuo. Acá quisiera que ustedes busquen después Juan 13:35. No quiero detenerme mucho en los textos porque no sé si vamos a llegar con el tiempo, por más de que puedo dar 3 horas y te la van a ver igual, pero bueno, no quiero abusar. También tiene que haber una disposición a involucrarse en el servicio, o sea, em, hablamos de esto de comunidad terapéutica, vuelvo a esto de que sirva para contener a las personas que están ahí dentro. Entonces, la actitud, como digo, tiene que ser de amor, de disposición hacia los otros. Al tener disposición, también nos involucra para el servicio, es decir, para el servicio en todas las áreas, porque desde el área más chiquitita hasta la que parece más importante, todas son esenciales. Entonces, cada uno va a estar, va a sentirse más a gusto con una o con otras áreas. Es más, es interesante saber que la disposición a involucrarse en el servicio tiene que estar, aunque no nos guste hacer lo que a veces nos toca hacer. Em, Calor humano tiene que ser otra de las habilidades que tiene que desarrollar el cristiano, digamos, para estar en contacto con los otros, o sea, tratar de acercarse. Hay algunos que se van a sentir más cómodos con esto y otros no, pero es una práctica también, el tratar de dejarse a uno mismo para hacer algo por los otros. El descubrir dones es interesante esto porque cuando uno va descubriendo sus dones, el servicio va siendo más fructífero.
Ahora, no por descubrir qué don, eh, en qué don me siento más, qué don tengo, digamos, me siento más capaz para hacer una cosa u otra, dejamos de, no por eso tenemos que dejar de hacer a veces cosas que no nos gusten. A veces no nos sentimos cómodos con algunas cosas, pero si nos toca, nos toca. Hay que tratar de hacerlo igual. Quizás no siempre, quizás a veces se puede optar, pero es interesante saber que esa disposición del servicio también hace o nos lleva a una comunidad terapéutica, porque no todos los días de nuestra vida, incluso en nuestro trabajo, en nuestra casa, hacemos cosas que nos gusten hacer. A veces queremos estar en otro lado, a veces queremos estar haciendo otra cosa. Y hay que entender que como función de la iglesia también es así. Pero si descubrimos nuestros dones, es cierto que nos sale como mejor, nos sale más fácil. Después está la motivación por excelencia, que la motivación es interesante que siempre sea el amor, porque hay veces que hacemos cosas que tienen cierta motivación, pero no es una motivación totalmente por el amor. Por ejemplo, a veces acercarnos a ayudar a otros cuando estamos dolidos. No quiere decir que está mal, pero va a resultar mejor para ser una comunidad terapéutica cuando la motivación realmente es el servir, es el estar con amor, es el tratar de hacer lo que Dios nos manda. La instrucción y capacitación con amor, es decir, que intentamos como comunidad terapéutica, como miembros, digamos, no quedarnos con lo que ya sabemos, sino que tratar de instruirnos, capacitarnos, aprender, mejorar, estudiar. Y que las actividades, acá hay dos tipos, como dice ahí el rosadito, marca actividades ordinarias con propósito terapéutico y también en lila marca actividades especiales con propósito terapéutico. Las ordinarias eh, son de las que hacemos siempre, las que estamos acostumbrados, las que cada uno ya conoce, ¿no? Entonces, eh, es interesante que como líderes se busque que esas actividades ordinarias también tengan un fin de crear comunidad, de crear sentimiento de pertenencia, de fomentar la autoestima, de tratar de estar unidos, de sanar. Y con esto también se pueden organizar actividades que sean realmente especiales, retiros, charlas, capacitaciones, cosas que tengan que ver, formar grupos terapéuticos, cosas que tienen que ver con lo específico, ¿no? Bueno, en esto más o menos es de la iglesia como comunidad terapéutica, pero los invito a leer este libro, todo el libro, porque la verdad es que está súper interesante y creo que le pueden sacar mucho provecho también ustedes si lo leen a todo el libro, que es este, que es la iglesia como comunidad terapéutica. El libro es cortito, súper fácil de leer. Bueno, vamos a ir a otra partecita. Si se fijan en esta primera parte que les mostré, vimos en las temas de esta unidad el concepto y todo lo que involucra el cuidar, qué debíamos hacer, qué no. En la segunda parte es el plan de Dios. En la tercera es la iglesia como comunidad terapéutica que vimos recién. Y vamos a entrar a la cuarta, que es la resiliencia. Y por último, los recursos bíblicos. ¿Qué es la resiliencia? Es una palabra bastante conocida, cada vez está más incorporada a nuestro lenguaje, pero es una palabra que empezó a tener auge en el territorio de la psicología y de la comunidad cristiana desde hace poco tiempo, ¿no? Desde pocos años. La palabra resiliencia viene del latín, como dice ahí, que es resiliere. Esperen que le voy a poner el power. ¿Qué significa volver a saltar? Y es un concepto que se utilizaba en las ciencias físicas, que se utilizaba como para describir la capacidad que tenía un material para recobrar como la forma original, después de que fue sometida a una presión que la deformaba.
Entonces, por eso es desde las ciencias físicas. Después, entonces como que vendría a marcar la resistencia a la destrucción, cómo podría volver a formarse ese cuerpo o ese objeto después de la destrucción. En el siglo pasado, digamos, eh, empezó empezó a utilizarse, digamos, desde otro concepto, desde otras ciencias, que son las ciencias sociales, eh, que se utilizaba, digamos, porque había personas que sufrían, o grupos, digamos, que sufrían graves pérdidas económicas, catástrofes naturales. Entonces, se evaluaba cómo era la capacidad de esa persona, de esas personas o de esos grupos para volver a restituirse, para volver a salir adelante después de esas situaciones devastadoras. Y recién en los años 80 y 90 empezó a incorporarse este concepto en la psicología porque bueno, se empezó a utilizar a este concepto para definir a la aptitud que tenían las personas después de haber sufrido algún hecho traumático o graves conflictos, digamos, cómo la persona puede reponerse después de maltratos en la infancia, pérdidas traumáticas, situaciones familiares muy disfuncionales, bueno, cómo emocionalmente se reconstruyen después de catástrofes naturales, después de la guerra, eh, cómo las personas eran capaces de restituir, digamos, su equilibrio mental, cómo mantener ese equilibrio mental, una paz, una emoción saludable después de semejantes cambios, ¿no? Entonces, por un lado se evalúa con la resiliencia, la resistencia a la destrucción, a lo que nos destruye, y la capacidad de reconstruirnos a partir de eso, ¿no? Entonces, eh, la resiliencia no hay que confundirla, digamos, con un daño absoluto. La resiliencia no es aquello que nos destruye, digamos, sino la capacidad que tenemos para que a partir de lo destruido hagamos incluso algo nuevo. No es solamente, y eso es lo interesante de los individuos, de las personas, de que cuando somos sometidos a algo difícil, no hay que pensar que volvemos a ser como esos objetos que vuelven a reconstruirse, porque la reconstrucción en este caso no es volver a nuestro estado original, sino que la idea de la resiliencia es que nos convertimos en una versión mejorada de ese primer estado original, porque atravesamos una situación muy difícil que nos hizo crecer. Por eso es crecer en la crisis, de ahí, de ese libro que ya veníamos trabajando. Entonces, como dice ahí, la persona tiene un aspecto positivo que la hace acreedora para superar los tropezones que se produzcan en su existencia. O sea, todas las personas podemos desarrollar la capacidad de resiliencia. Y con esto implica centrarse más en lo que uno tiene, en lo que puede construir, más en lo que nos falta, digamos. Ahora, eh, hay como dos formas de ver al síntoma, al problema. El modelo médico tradicional siempre se basa en el síntoma, en la discapacidad, en la carencia, es decir, ¿qué hacemos con esto que está roto? ¿Cómo arreglamos esto que está roto? ¿Cómo trabajamos el síntoma? ¿Cómo medicamos el síntoma? ¿Cómo hacemos que la persona pueda sentirse mejor con lo que tiene? Ese es el modelo médico tradicional que se sigue utilizando hasta nuestros días. Y el modelo resiliente, perdón, lo que viene a decirnos es que me voy a basar más que nada en la capacidad, en la potencialidad que tiene la persona y ponemos énfasis en los recursos que tiene la persona. ¿Qué es aquello que la persona tiene de bueno? ¿Qué
qué cosas quedan de eso que parece que está totalmente roto, destruido, desmoronado, pero qué queda de la persona para poder sacar a flote algo que parece que está hundido, pero que realmente sí se puede eh, sacar a flote, sí la persona puede sobreponerse. Entonces, ¿qué recursos encontramos? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué habilidades sociales? ¿Qué potenciales tiene la persona para que pueda reconstruirse a pesar de todo el daño sufrido que tiene? Entonces, acá prima más la prevención que la intervención cuando surge el conflicto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tratamos de cuidar lo que tenemos. Una persona que tuvo una separación, que tuvo, no sé, un divorcio muy difícil, bueno, ¿qué cosas tiene? ¿Qué habilidades puede hacer sola? ¿Cómo puede eh, ¿qué puede hacer todos los días para tratar de eh, sobreponerse anímicamente? ¿Qué actividades puede hacer para distraerse, para pensar algo distinto? Entonces, prevenimos lo que ya tenemos, no solo curamos lo que está roto. ¿Se entiende un poquito esto de la resiliencia? Acá, por otro lado, vamos a ver algunas de las eh, aproximaciones, o sea, algunas de las respuestas, algunas de las intervenciones que podamos tener nosotros con los entrevistados, con los pacientes, con los dolientes, con los enfermos. Y cómo es esta pastoral, ¿no? de acompañamiento. En primera instancia, eh, el encuentro con el enfermo, digamos, que hace la pastoral, da testimonio eh, de la aceptación, de la confrontación y de la superación. Entonces, en este sentido, en este encuentro, digamos, nuestra persona, nuestro sentido de ayuda con la persona, tiene que hablar de que lo aceptamos, de que también tenemos esa capacidad de confrontar o podemos tratar de trabajar esa habilidad y ayudar a la persona a que pueda superarse, es decir, que pueda encontrar estos puntos de resiliencia. Es muy interesante esto de que la resiliencia es una capacidad que la podemos tener todos, o sea, no hace falta ni siquiera tener ningún tipo de conocimiento eh, intelectual sobre esto. Hay muchas personas que son hiper resilientes y que jamás leyeron un libro. Eso es muy interesante. Ahora, la intervención tiene que ir más allá de acompañar y anunciar el Evangelio, más allá de eso. Porque, digamos, cuando uno se enferma, hay una necesidad de comunicarse que es instintivamente. La persona quiere hablar, aunque a veces no quiere hablar tácitamente, eh, tácitamente quiere hablar, digamos, cuando no pone en evidencia físicamente, decir, no quiero hablar. En realidad es una persona que sí necesita comunicarse. A veces no es hablar, pero sí el contacto con nosotros. O sea, nadie quiere realmente el aislarse como una idea de que eso lo va a sanar o superar. Es un mecanismo de defensa que a veces pasa. Otra de las respuestas de intervención es que nosotros tenemos esa capacidad de ser confesores. Y bueno, acá es como teniendo un poco de conocimiento, como dice, sobre la psicología pastoral. Eh, Somos esos confidentes, somos esas personas que la persona eh, puede venir a hablarnos sin creer que los vamos a juzgar, de que somos los que guardamos la confidencialidad, de que vamos a guardar el secreto, siempre y cuando no lastime a terceros. Eh, Desde el acompañamiento pastoral, en ese sentido, debe ser la persona que acompaña una persona llena de esperanza, que puede mirar más allá de lo inmediato y mostrar lo verdaderamente trascendente. Acá está lo que hablábamos la vez pasada del ser puentes, de ir un poco más allá, de poder mostrar como esa esperanza, ¿no? De poder hacerla vívida, de poder manifestar eso. Y siempre la intervención tiene que tener en cuenta la realidad de la persona.
En realidad, a la en relación, la experiencia del enfermo, ahí está mal escrito. Eh, ¿Qué quise escribir acá? Ahora me quedé pensando. Bueno, a ver, en ese sentido, claro, es mostrar eh, qué experiencia, fíjense, qué experiencia eh, tiene la persona con conocer o no conocer a Dios. Bueno, eso es un punto muy importante, digamos, de cómo nosotros vamos a ir a hablar a la persona, pero también eh, la realidad que la persona está viviendo con su situación. Hay cosas que podemos ir a decir siempre, o sea, va a ser importante anunciar el evangelio, anunciar esto trascendente, pero cuidando el contexto de la persona. Eh, a mí me pareció interesante, la otra vez escuché a un pastor que decía eh, que acompañó a muchas personas en el lecho de muerte y que él cree, por lo que él dice, que ninguna persona muere atea, como que llega un momento en que la persona sí o sí le pedía, o según él pide, que oren por él. No sé, es como un dato interesante de su experiencia, no sé, yo no la tengo, pero me llamó la atención de decir, llega un punto en el que todas las personas necesitan experimentar que es estar cerca de Dios. Pero hay un momento en cada uno, hay un tiempo, una realidad que tenemos que respetar, tanto de creencia como de capacidad, de conocimiento, de tiempo de conocer a Dios, qué palabras utilizar, qué sí, qué no. Eh, pero bueno, eh, Dios nos manda, Jesús nos manda anunciar la buena noticia y que con eso, como dice ahí, bueno, anuncien la buena noticia y curen a todos los enfermos y oprimidos por el mal. En resumen, ¿no? Marcos dice eso. Tenemos que nosotros no ir a curar enfermos, pero estar cerca de ellos, ¿no? Dar esa buena noticia, dar esperanza, teniendo en cuenta siempre la realidad de la persona. Bueno, y nuestro mayor modelo, obviamente, de salud, y lo interesante es que es Jesús, digamos, y Jesús, fíjense qué concepto tan amplio en cuanto a la salud tiene, porque Jesús es sano, Jesús es saludable, Jesús es sanador, Jesús es saneador y salvador. Es nuestro modelo, nuestro mayor modelo de salud. Todos son las implicancias de la salud y Él es todo esto. Es sano porque vive en clave de salud en todas y cada una de las dimensiones de su persona. Sano físicamente, sano mentalmente, sano espiritualmente. Es saludable porque él irradia salud, es sanador porque regenera procesos personales de liberación, o sea, él sana. Es saneador porque lleva la saludabilidad a las estructuras, mentalidades e ideologías, digamos, se mete, ¿no? Sanea. Es salvador porque es el Hijo de Dios vivo, del Hijo del Dios vivo, el Redentor. Entonces, fíjense, todo este concepto grande de salud me pareció interesante de cómo es nuestro Jesús. Y Jesús vive una salud integral, radical, responsable, gozosa, liberadora, reconciliadora, transformadora, solidaria, personal y comunitaria, abierta a la salvación. Esto, interesante, vuelvan a leerlo. Eh, la salud desde la vida de Cristo. Él nos invita, digamos, a tener primero una salud integral, porque la salud que Jesús encarna y promueve no es solo en una mejoría física, sino que su acción sanadora, digamos, nosotros sabemos que va mucho más allá, que es no solamente retroceder una enfermedad, quitarla, eliminarla, porque a veces sabemos que eso no pasa, sino que lo que busca es la sanación integral de la persona. Él quiere que seamos sanos. O sea, yo siempre pienso, nosotros no somos seres ni cuerpos ni mentes creados para estar mal, para estar enfermos. O sea, es el pecado el que vino a destruir todo. Y nuestras conductas que nos llevan a no ser sanos, tanto alimenticias como
mentales, espirituales. Entonces somos nosotros los que nos cavamos la propia fosa. Pero fuimos creados para ser sanos. Eh, la salud de la vida incluso también es radical porque mueve a la persona desde sus raíces. O sea, estamos acá y Él nos manda a 180 grados a cambiar. O sea, eh, estimula, digamos, una salud radical completa. Implica también una salud responsable, porque fíjense lo que dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Él cuidó, protegió y estimuló la salud, haciéndola corresponsable de la salud de los hombres. Entonces Él invita a que seamos responsables con todas nuestras áreas. Él es responsable y nos invita a ser iguales, nos insta a ser iguales. Y también tiene una salud que es gozosa. Jesús es un hombre que vive intensamente, la vida él la vivía intensamente. Fíjense que iba de acá para allá, es como que en 3 años las cosas que hizo, las cosas que vivió era como intenso. Y él vivía con profunda, en la tierra, digamos, estaba, y bueno, y es alegre en su interior. eh, y fíjense que estaba esa alegría profunda enraizada en el gozo, en el Señor, en Dios, en el Padre. Y esta alegría no lo aleja del sufrimiento de la gente, no hace que él deje de ser empático. No obstante, él es gozoso en Dios. Eh, Él se conmueve profundamente con las personas, actúa como empatía, con compasión constantemente, no obstante, él manifiesta el gozo en el Señor. Él también invita a que tengamos esta salud liberadora porque él nos invita a desbloquear todo lo que nos, nos, nos dificulta ser sanos, ¿no es cierto? Libera la culpa, los prejuicios, el miedo, la ansiedad, y Él quiere que todo lo llevemos a la redención, digamos, a Él. Es una salud reconciliadora porque intenta que la persona esté en armonía consigo mismo, con los hermanos, con Dios, con la iglesia, con la alimentación, con todo, ¿no? Con el tiempo, con las cosas que hacemos, con el ocio. Es decir, que intenta que estemos en buena relación con todos y con todo, sobre todo con Dios, ¿no? Es una salud que es transformadora, la salud de Jesús, porque nos lleva, digamos, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de vivir, cambia nuestra calidad de vida, nuestro comportamiento, nos hace nuevos, digamos, a una nueva conversión, una verdadera conversión, que es algo que los que estamos desde chiquitos en las iglesias, a veces es difícil de ver, ¿no es cierto? Porque es como que siempre crecimos en esto, entonces a veces esta salud transformadora y radical se ve mucho en los que antes no estaban en la iglesia y, y ahora sí, pero cada uno sabe y lo puede vivir, yo lo vivo desde mi persona, desde que eso es más interno, ¿no? Cada uno sabe qué cosas radicales Jesús hizo en su vida y las hace constantemente. Tiene que ser una salud solidaria porque invita, digamos, al ser un hombre nuevo, digamos, a que compartamos esa buena noticia con los otros y nos hace a estar al servicio de los demás, sobre todo los débiles, ¿no? Y es una salud comunitaria, personal y comunitaria, porque no ama, digamos, el sufrimiento, pero sí lo acepta, lo busca, lo integra, trata eh, de, de esto, de ser compasivo, de tratar de integrar, ¿no? Mostrar el amor en todos los sentidos, eh, tanto con uno mismo como con la iglesia, con los hombres, digamos. Y bueno, y por último, les voy a dejar acá, y bueno, y ustedes si pueden, hacen captura de pantalla o pueden volver un poquito. Quisiera que ustedes puedan utilizar estos recursos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Eh, Me gustaría que si estaríamos
juntos acá conectados buscáramos, pero, pero quisiera que ustedes también se tomen ese tiempo de buscar, de tener acá en cuenta eh, ciertos recursos bíblicos para cuando necesiten para ustedes mismos, cuando se sientan acongojados, cansados, enfermos, y puedan buscar estos recursos. Y una mosca y que también puedan utilizarlos para poder dar estas palabras de aliento, estos versículos a quienes lo necesitan. Incluso les puede servir esto para el trabajo final. Así que, que bueno, acá tiene muchos ejemplos, como les digo, desde el Antiguo Testamento y también del Nuevo. Obviamente que hay mucho más, esto solamente son algunas guías. Me encantaría que ustedes puedan buscar también otras y que si pueden poner en el libro otras distintas, estaría buenísimo. Pero bueno, esta es como para que lo tengan de guía y de base. Después, bueno, y al final de este PowerPoint estaba la bibliografía. Bueno, hemos llegado al final. La verdad es que creí que no íbamos a llegar con tiempo a hacer la hora y media y al final nos quedó un poquito de tiempo. Si estaríamos juntos, haríamos como una retroalimentación, pero bueno, también les pido que ustedes en el trabajito puedan hacer al final una retroalimentación de la materia, que puedan dar su punto de vista, alguna sugerencia también, porque todo sirve para quizás a la, al año que viene, si es que Dios me permite a mí seguir estando, y si no, bueno, para el que vendrá puede también eh, servirles. Ay, qué molesta esa mosca. Bueno, le va a quedar como blooper para el final de la materia. Eh, pero bueno, que les pueda servir también para el que venga o si soy yo, para poder dar cosas nuevas, para retroalimentarse, para poder aprender algo distinto. Así que ustedes también con libertad den sus sugerencias. Para mí son súper bien recibidas. También las críticas constructivas a mí también me sirven un montón. Así que quisiera que ustedes puedan dar una pequeña devolución de la materia al final del trabajo. Así que espero que estén mirando esto al final y me voy a enterar si miraron hasta el final o no, porque voy a ver si está en el trabajo o no esta última parte. Pero bueno, para mí fue un placer enorme compartir esta materia con ustedes. Espero que para ustedes también, para los que ya terminan este año, va a ser su última primer materia, y si no hay otros que todavía van a seguir cursando, pero con respecto a lo que a mí me tocó dar, la verdad es que estoy muy contenta con ustedes. Eh, Espero que les haya servido, que pueda servir para servir y que bueno, que pronto nos volveremos a ver desde otro lugar, pero vamos a compartir tiempo juntos y bueno, de todo corazón espero que aprueben la materia, que les pueda servir, que la puedan poner en práctica, así como las demás materias. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones, realmente deseo que Dios los bendiga, los guarde, los cuide y que bueno, que pueda también hacer cosas nuevas, distintas y grandes a partir de todo este seminario. Les mando un abrazo grande y bueno, y los despido, así que bueno, nos quedamos con el final de esta materia. Gracias por compartir conmigo todo este tiempo. Los quiero. Un abrazo enorme.